Sean bienvenidos al nuevo episodio de Proyecto Rojiblanco Podcast, análisis, opinión y pasión por Chivas. Y en el episodio de hoy, como pudieron leer en el título, no voy a hablar de las Chivas, voy a hablar de la selección mexicana. Y más que hacer un análisis táctico, y lo pongo entre comillas, voy a hablar más como un aficionado que está con el corazón roto después de esta dolorosa eliminación contra Inglaterra. Como sabemos, el Mundial es un evento que cada 4 años paraliza a México. Sabemos que durante 90 minutos las empresas dejan de trabajar, los niños dejan de estudiar, ves el partido o veíamos los partidos en la escuela. Durante 90 minutos todo México se paraliza. Sin embargo, este mundial fue diferente a todos los mundiales anteriores. Porque después de 40 años, México volvía a tener un mundial en su casa. Es cierto, somos coanfitriones con Estados Unidos y con Canadá, pero esa vibra mundialista solo se sentía aquí, en México. Y por primera vez, por primera vez vi a la gente de México, al pueblo mexicano tan metido con la selección, tan ilusionado con la selección, que era algo impresionante. De las pocas cosas que pueden unir a México es el fútbol, pero nunca lo había visto tan unido. Veíamos a tantas personas por la calle caminando con su playera de México, los restaurantes adornados con las banderas de México, el vecino que cuelga su bandera de México. O sea, a mí todo esto me encanta porque es tan bonito ver cuando todos estamos en la misma sintonía. Y este mundial era así, todo mundo estaba en la misma sintonía. Y tal vez, o no tal vez, estoy seguro a que esto se debe porque el mundial era en México. Y a raíz de que México seguía consiguiendo victorias, la gente más y más se ilusionaba, la gente más y más se metía, más y más crecía este apoyo, crecía esta ilusión. Era impresionante ver cómo todo el pueblo mexicano estaba unido. Y ayer era el momento perfecto para que México terminara con este cuento de hadas, con un final alegre, con un final feliz e hiciera historia. No imagino otra situación en la que México vaya a tener tantas cuestiones favorables para avanzar a los cuartos de final. Estábamos en nuestro estadio, en el mítico Estadio Azteca, 80,000 personas apoyando al mismo equipo, con nuestra gente, en nuestro territorio, con la altitud, con la contaminación del aire, con un jugador más desde el minuto 55, con yendo abajo en el marcador por un gol. Teníamos todo para que la noche de ayer contra Inglaterra fuera una noche espectacular, fuera una noche increíble. Teníamos todo para que la noche de ayer fuera recordada con tanta felicidad, en el que todo mundo, en el que todo mundo, dentro de unos años, iba a saber qué estaba haciendo en ese momento que México remontaba ese partido, en el que iba a ser una noche legendaria. Sin embargo, nos quedamos en las mismas. Seguimos siendo una selección del ya merito, y ayer teníamos todo para ser una selección del sí se pudo. Teníamos todo, todo, todo. Todas las condiciones perfectas se habían presentado para que México viviera una noche espectacular. Y no imagino, y realmente no imagino, cómo esta selección mexicana pueda avanzar a los cuartos de final. No imagino que tantas condiciones favorables se vuelvan a juntar para que
al fin lleguemos a ese famosísimo, no quinto partido, pero el quinto partido se refiere a los cuartos de final, pero para que al fin lleguemos a esos cuartos de final. No imagino más condiciones perfectas. Y me duele porque tenía esa ilusión. México, más allá de los errores mentales que fueron fatales, el segundo gol de Inglaterra saliendo del campo, o sea, sacando de media cancha y te hacen otro gol. Pero aún así, eso no importó porque a los 4 minutos México metió el primer gol y el estadio estaba con una presión tan impresionante. Los ingleses estaban rezando que ya llegara el medio tiempo. Sí, después llegó el penal de Harry Kane. O sea, es imposible. No puedo explicar cómo es posible que te expulsan a un jugador, o más bien expulsan a un jugador de Inglaterra y a los 2 minutos ya vas perdiendo otra vez por una diferencia de 2 goles. Es algo que no me explico. Pero aún así, Jiménez metió ese gol de penal que para mí es el gol más importante de su carrera, más importante que esa chilena que tuvo contra Panamá. Y yo pensaba que en algún momento iba a caer ese tercer gol. Después de que llegó el penal y el gol de Jiménez, tenía esa fe de que iba a llegar ese tan ansiado tercer gol. Sin embargo, el Vasco hizo un error fatal: sacar a Quiñones, a tu mejor jugador en este mundial. Ayer contra Inglaterra había dos jugadores que no debían salir del campo: Jiménez, que no salió, y Quiñones. No podías sacar a tu mejor jugador del mundial en un partido en el que lo vas perdiendo y necesitas de un delantero que sepa anotar. No lo tenías que hacer, y esto va a ser una pregunta que durante mucho tiempo nos vamos a hacer. Así como en el 94 se hizo esta pregunta colectiva de por qué no metieron a Hugo Sánchez. Ayer o desde ayer nos vamos a hacer esa misma pregunta, pero ahora con Quiñones. ¿Por qué sacaron a Quiñones? El Vasco hizo un error gravísimo. No puedes sacar a tu mejor jugador. Y ahora, los jugadores que entraron, perdón, estoy un poco enfermo, los jugadores que entraron eran jugadores que en todo el mundial no aportaron nada. Nada. Fidalgo, sí, metió un gol, pero no aportó nada en este mundial. Brian Gutiérrez, este jugador de las Chivas, desde el partido contra Sudáfrica, era un jugador que se le veía con miedo. Fue un jugador que no demostró nada en toda esta Copa del Mundo, y aún así el Vasco tenía esta obsesión, terquedad de meterlo. Brian Gutiérrez no debía jugar otro minuto más del mundial, ni Fidalgo. Y no me importa que Brian Gutiérrez sea de las Chivas, pero en este mundial no hizo nada. Y para mí, la más grande decepción en esta Copa del Mundo fue Santiago Jiménez. Es impresionante que un atacante con tanta calidad en la selección mexicana se haga tan chiquito, pero tan chiquito, que es desesperante, que da coraje ver a alguien tan miedoso. Porque eso es lo que es Santiago Jiménez, un jugador con miedo de los grandes momentos. En toda la Copa del Mundo no hizo nada, y en partidos anteriores no hizo nada, a diferencia de Quiñones, que a mí en este mundial me cayó la boca porque tuvo un mundial espectacular. Y yo estaba en contra de la convocatoria de Quiñones, porque en la selección, en los partidos anteriores, no hizo nada. Pero Quiñones se puso el equipo al hombro, y con sus goles fue que México fue avanzando a las fases finales. Pero Santiago Jiménez no tuvo esa capacidad de meter, no te digo un gol, de tener una jugada clara. No tuvo esa capacidad de generarse el espacio jamás. Y quiero decir esto, que para mí Santiago Jiménez
fue un jugador que su convocación fue justa. Porque aquí quiero remarcar algo. Para mí, Santiago Jiménez del 2021 al 2025, a principios del 2025, fue el mejor delantero mexicano. Hace 4 años se me hizo tan injusto que no jugara el Mundial de Qatar cuando era el mejor atacante de México. Y sí, en este Mundial llegó lesionado, llegó sin anotar tantos goles, llegó sin jugar durante 6-7 meses, pero para mí tenía esa ilusión de que Jiménez iba a levantar en este Mundial, porque era su Mundial. Tenía esa ilusión porque a mí Santiago Jiménez era un jugador que me gustaba muchísimo cómo jugaba. Sí, y yo lo justificaba. Ok, cuando no metía gol cuando no metió gol, no sé, contra República Checa, dije, bueno, no pasa nada, ganamos, se le va a dar la oportunidad en el siguiente partido. Con Ecuador, ok, tampoco metió gol, pero seguía teniendo esa ilusión de que en algún momento iba a despertar ese instinto goleador. Y ayer contra Inglaterra, cuando lo metieron, dije, este es tu momento, Chaquito. Este es el momento de hacer historia. Y con hacer mi historia me refiero a lo mejor con una asistencia, no forzosamente con un gol, con una asistencia, con una jugada clave que le diera el empate o la victoria a México. Pero ayer Santiago Jiménez nos dio la demostración más clara de lo que fue en este mundial. O sea, todo el tiempo que estuvo tirado en el piso, eso fue Santiago Jiménez. Un jugador que no se va a poder levantar o que no se levantó de esa, ¿cómo decirlo? Un jugador que no ha podido levantarse de esa sequía goleadora, tanto a nivel de clubes como con la selección. Pero Santiago Jiménez ayer, estando lesionado, eso representa lo que es para México. Un lastre, alguien que no aporta. Eso representa a Santiago Jiménez para México. Un jugador que se achica, que tiene miedo. Y debemos de crucificar a Santiago Jiménez después de este partido. No lo sé, la verdad no lo sé, pero es un jugador que le tienen que llover críticas, críticas, porque así como Raúl Jiménez fue criticado duramente porque no marcaba en mundiales, Santiago Jiménez debe ser criticado igual, de la misma manera, porque no aportó nada a esta selección. Y otro pensamiento que les quiero dejar es, cuando juega la selección mexicana en el mundial, todos somos uno, todos vamos por el mismo objetivo. Aquí no hay divisiones, aquí no hay colores. Todos apoyamos al mismo equipo. Y no me importa si Jiménez jugó en el América, si Quiñones jugó en el Atlas, si Lira jugó, no sé, en Cruz Azul, si el Talas de Chivas, no me importa. Todos somos uno. Y no hay que dejar que nos separen esos creadores de contenido o esos periodistas que dicen, oh, el Tola Rangel, un jugador de las Chivas, gracias a las Chivas estamos aquí. Oh, Quiñones, el exjugador del América, gracias a un exjugador del América o del Atlas México pudo avanzar. No, todos somos uno. Aquí no hay que dejar que nos separen. Todos apoyamos a la misma selección. Y a mí no me importa si el que mete el gol juega en el Atlante, en Necaxa o el portero que nos salva ese penal. No me importa si juega en Pumas, Cruz Azul, Chivas, Toluca, América. No me importa. Porque en ese preciso momento todos vamos con la selección mexicana. Y no hay que dejar que nos separen. No hay que dejar que esos egos digan, ah, orgulloso canterano de tal equipo. No, todos somos uno. Y hay que siempre acordarnos de esto, que no hay que dejar que nos separen, que nos dividan. Y ya para terminar este episodio, quisiera dejarles este pensamiento que tengo
que es que se me hace tan injusto que la vida, el universo, nos recompensa a nosotros como mexicanos, como aficionados a la selección mexicana y a la selección mexicana, con rivales tan complicados en las fases de eliminación directa, que se me hace tan injusto que después de que México haya tenido una primera fase tan perfecta, le hayan tocado rivales tan complicados. ¿Por qué? Porque la ventaja de terminar como primero de grupo es enfrentarte a equipos que no son tan fuertes. Y veo a los rivales que le tocó a México, a Ecuador, un Ecuador que está con su generación dorada, que realmente tenía grandes posibilidades de eliminar a México. Y después nos tocó contra Inglaterra, una de las candidatas al título. Es tan impresionante ver que el universo futbolístico, los dioses del fútbol, no quieran a México, porque hay otros equipos como Argentina, Colombia, que sus rivales de eliminación directa son más fáciles o fueron más fáciles que los de México. O sea, Argentina con Cabo Verde y después contra Egipto. Colombia contra Ghana y después contra Suiza. Y esto no es culpa ni de Argentina ni de Colombia. Son los rivales que le tocaron y está bien. Pero es más, o sea, para que me entiendan, Sudáfrica, que quedó como segundo lugar, se enfrentó a Canadá. Canadá, un rival que si México hubiera sido segundo lugar, hubiera sido más fácil que Ecuador. O sea, es tan injusto que en ningún momento a México en la fase de eliminación directa le haya tocado un rival fácil. Y con injusticia me refiero a los dioses del fútbol. Aquí no le voy a echar la culpa a la FIFA, a Infantino, no, 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 no. Me refiero como a la vida o al universo y a los dioses del fútbol. Que México, después de hacer un mundial tan perfecto, le hayan tocado unos rivales tan difíciles. Pero bueno, sé que muchos dirán, sí, pero para ser campeón o para avanzar hay que ganarle a los mejores. Sí, lo entiendo, pero a veces por ser el mejor en la primera fase necesitas una recompensa y esa recompensa es un rival fácil. Y pongo un claro ejemplo. La selección portuguesa que ganó la Eurocopa en el 2016 tuvo una eliminación de fase directa más fácil que lo que la tuvo Francia. Y a veces no necesitas ganarle a los mejores para llegar a la final o llegar a tu objetivo, cualquiera que sea tu objetivo. A veces necesitas de esa suerte de enfrentarte contra rivales que son inferiores a ti para poder llegar a ese punto. Y México nunca tuvo esa oportunidad de enfrentarse a un rival que fuera inferior a él en esta fase de eliminación directa. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Proyecto Rojiblanco. Es un episodio que hago desde el corazón, desde mi sentir como aficionado al fútbol. Les agradezco bastante que lo hayan escuchado. Gracias.